Bendiciones, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. El domingo pasado compartía sobre qué hacer para que la palabra profética se cumpla en nuestras vidas. La Biblia dice que nada hará el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Hoy quiero compartir sobre la importancia de la profecía en la iglesia. 1 Corintios 14, 1 al 4 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Una de las funciones principales de la profecía es edificar a la iglesia. El Señor da instrucciones a través de la palabra profética. Por eso siempre debemos de dar la gloria a Dios, quien utiliza vasos de barro. Dios utiliza seres humanos, es decir, vasos de barro, según 2 Corintios 4:7, y que somos falibles para ministrar en la profecía. El elemento humano involucrado en la profecía nos indica que muchas veces habrá errores ocasionales. Es decir, que por la misma humanidad algunas veces habrá errores en la administración. Obviamente, cuando conocemos las Sagradas Escrituras, la naturaleza de Dios y el corazón y propósito de Dios, que caminan en el temor de Dios y que aman a otros tal como Dios los ama, entonces esa persona podrá comunicar el mensaje de Dios con mayor precisión y consistencia. Los que faltan en esas cosas lo podrán hacer con menos consistencia. Por eso la palabra del Señor nos manda a que juzguemos a las profecías. Por causa de ese elemento humano involucrado, somos mandados por Dios con relación a las profecías a examinarlo todo y retener lo bueno. Estas palabras actualmente implican que dentro de una profecía precisa puede haber un elemento de origen humano y no bueno. Ese elemento humano involucrado en la profecía muchas veces va a garantizar errores ocasionales. Si encontramos un detalle no preciso, ¿desechemos la profecía entera? No. En vez de rechazar a una profecía o un profeta por causa de esa imprecisión o influencia humana, debemos examinarla mejor, dejar a un lado lo que no es de Dios, pedir a Dios cómo interpretar lo que sí es de Dios y entonces aplicar lo bueno a nuestras vidas. Por eso es importante también saber interpretar el mensaje que Dios nos envía a través de la palabra profética. El Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros para guiarnos a toda la verdad y ayudarnos en tales asuntos. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 nos lo explica. Y en su deleite de hacerlo, Dios nunca negará lo que necesitamos para poder vivir en su perfecta voluntad. Por eso, la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, que cuando alguien hable profecía, que cuando hablan los profetas, 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando dice los demás juzguen, ¿a qué se refiere? Puede referirse a todos nosotros, pero creo que implica más a los demás profetas presentes y a los líderes de la congregación. Un profeta verdadero no tendrá ningún problema si alguien tiene una pregunta sincera acerca de lo que profetizó. Los que se ofenden al cuestionar una profecía que han dado, revelarán su inmadurez y quizá su soberbia, cualidades que indican que no es un profeta verdadero o que ha sido nombrado prematuramente. Dios pone una responsabilidad mayor sobre los que son líderes de una congregación para que vigilen y que juzguen lo que está siendo proclamado en la iglesia para proteger a los que son nuevos y vulnerables. Una razón por la cual hay tantas iglesias dañadas por los falsos profetas no es tanto por ellos,
porque siempre han existido, sino por la falta de conocimiento bíblico. Si como iglesia nos dedicáramos a estudiar la palabra del Señor y guardarla en nuestro corazón, podríamos detectar una profecía falsa siempre. Por eso, los pastores necesitan ayudar a sus feligreses a desarrollar la disciplina personal de leer, estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Primera Juan capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso Dios ha dado instrucciones de qué debemos observar. En primer lugar, para los profetas. Los profetas deben proclamar profecías precisas, pero eso no es solamente la prueba absoluta o una garantía. Cristo estableció algunos requisitos y Cristo no dijo que conociéramos a los profetas por sus profecías acertadas, ni por sus milagros, ni por demostración de poder sobrenatural. Cristo afirmó múltiples veces que conociéramos a los profetas por sus frutos, según Mateo 7, 15 al 23. ¿Y a qué se refiere esto? Los frutos se refieren al resultado de la profecía y de la administración que produjo ese ministro. Y una profecía siempre va a ser dada para que haya unidad. Por eso, cuando una profecía causa división, debemos tener mucho cuidado. Dios no anda dividiendo a las congregaciones. Pero otro aspecto que debemos de tomar es, en la profecía, ¿ministra vida? La profecía siempre va a ministrar vida y no muerte. ¿Produce confusión o claridad? Dios no es el autor de confusión, sino Dios de paz y de orden. Y un aspecto importante que encontramos en 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, son tres requisitos indispensables que debemos observar en las profecías: edificación, exhortación y consolación, no condenación ni destrucción. La iglesia de Jesucristo debe ser edificada y el nombre de Cristo debe ser exaltado. Además del fruto, también habla del fruto de nuestras vidas o aspectos de nuestro carácter. Por ejemplo, una motivación correcta, un matrimonio sano, en cuanto a su moralidad intachable. En su ministración, el profeta debe ser maduro, sabio al tratar con asuntos delicados, no un neófito. Alguien que tiene un mensaje bíblico y equilibrado, que usa métodos éticos y bíblicos, que sigue el protocolo correcto, que honra a Dios y a otros y que sea un buen administrador, por ejemplo. Por supuesto, debe haber una consistencia en ministrar profecías precisas y edificantes. Siempre debemos depender del Espíritu Santo y no de nuestra propia habilidad o experiencia. El momento que pensamos que sabemos cómo hacerlo, cambiamos de fe a la soberbia y Dios nos puede resistir. Es necesario entonces que tengamos mucho cuidado cuando recibimos palabra profética y pedirle al Señor que nos ayude a discernirla. Y otro aspecto importante es que muchas veces buscamos los ministerios proféticos para buscar respuestas a algunas situaciones. Y no siempre Dios da las respuestas. Recuerdo una vez ministrando, se me acerca un joven y me dice: pastor, ¿tiene alguna palabra de Dios para mí? Y no había palabra del Señor para este joven. Y le digo: no tengo palabra del Señor para ti. Y me dice: pero ¿cómo es posible? Yo quiero una palabra. Y le digo: no tengo palabra y no puedo darte palabra porque Dios no me ha dicho nada sobre tu vida. Lo único que puedo hacer es orar por ti y bendecirte. No porque alguien busque una respuesta le vamos a dar algo que yo pienso y lo voy a decir en nombre del Señor, porque la Biblia dice: ay de aquel que dijere Jehová ha hablado y no ha hablado.
Cuando algo sucede que percibimos como negativo, la naturaleza humana quiere saber lo que pasó. Queremos saber quién falló en algunas situaciones para poder culparle o castigarle. Como si pudiéramos causar dolor a otro también, que eso solucionará nuestro dolor o diversas situaciones. La realidad es que Dios no siempre nos revela el porqué de las cosas. Cuando la respuesta nos es negada, tenemos que dejar ese asunto en las manos de Dios y seguir confiando en su amor y su bondad, aunque no hemos recibido las respuestas. Dios en su momento mandará las respuestas. Uno puede desesperarse tratando de averiguar la respuesta al porqué. Aún así, Dios se lo revelará en algún momento. O si el Señor revelara, ¿qué haría? ¿Criticar, denunciar o castigar a la persona que falló? ¿En dónde está el provecho en eso? ¿Cómo recibiera Cristo la gloria en eso? ¿Qué haría si usted mismo sería la persona que ha fallado? En esto es necesario darle gracias a Dios, que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Debemos dejarlo todo en las manos del Señor, el juez del universo, y seguir confiando en su promesa, que ayudará a que todas las cosas nos ayuden a bien. En conclusión, la profecía es para edificación de la iglesia. Y recuérdese los 3 requisitos de los que le hablé hoy de la profecía, que es para edificación, exhortación y consolación. Y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para discernir y hacer una correcta interpretación de la profecía. Y permitamos que Dios sea el juez de las personas. Pero nosotros debemos observar y evaluar el fruto de aquellos que ministran en nuestros medios. Tomemos en cuenta la consistencia en ministrar profecías precisas, pero aún más prestemos atención al carácter, al fruto de la vida y ministración de los profetas. Cuando hay un patrón de demasiado humo, a lo mejor hay fuego. Además, todos somos responsables en juzgar las profecías a la luz de las Sagradas Escrituras por el testimonio del Espíritu. Por eso es necesario que aprendamos a escudriñar las Escrituras, a vivir la palabra del Señor y a vivir bajo la voluntad del Señor. De esa manera vamos a tener esa íntima comunión con el Señor y vamos a vivir siempre en victoria y ser edificados. Demos gracias al Señor por la palabra hoy. Padre, te exaltamos en este momento. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por toda esa palabra profética que has dado a nuestra vida para edificación. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Hoy declaro, Padre, que tú llenas cada vida y edificas a tu iglesia y nos haces crecer para llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor. Amén.